Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a la licenciatura en Gestión Pública, en la asignatura de Economía del Sector Público. Y vamos a platicar un poquito sobre diferentes temáticas muy importantes para el estudio de esta materia. Vamos a platicar un poquito durante las siguientes semanas sobre la economía del sector público, lo relacionado al sector público en una economía mixta, así como el sector público, cómo se fue evolucionando, cómo se fue dando en Estados Unidos, la eficiencia del mercado, los fallos del mercado, así como también la eficiencia y la equidad, muy importante. ¿Cuál es la teoría del gasto público? Que ya ustedes se adelantaron un poquito con las hadas que se han generado. ¿Qué es la elección pública? Porque es importante la producción pública y la burocracia. Los incentivos que tiene el gobierno para poder entrar, como las externalidades, así como también el medio ambiente, el análisis de la política del gasto, los análisis del costo-beneficio para poder implementar las acciones, temas relacionados con la sanidad, la defensa y tecnología, así como también la seguridad social y como también los programas de asistencia social y redistribución de la renta, así como la educación, los impuestos, el federalismo fiscal y finalmente los impuestos, gastos regionales y municipales, como la financiación mediante déficit. Nos vamos a platicar un poquito sobre estos temas y para eso es importante responder unas preguntas muy básicas. Y para ello es importante saber cuál es el papel económico del Estado. ¿Por qué realiza el Estado una o más actividades en algunos lugares y en otras no tanto? ¿Y por qué ha variado el alcance de estas actividades en los últimos 100 años? ¿Y por qué se desempeña diferentes papeles en cada país? ¿Realiza de alguna manera el Estado demasiadas actividades? ¿Satura? ¿Realiza bien todo lo que intenta hacer? ¿Podría desempeñar más eficientemente su papel económico? Como esas hay muchas preguntas, muchas cuestiones de las que se ocupa la economía del sector público. Y para abordarlas vamos a examinar, pues primero el papel económico del Estado en las economías modernas y cómo han surgido las ideas sobre el papel y cómo ha evolucionado en este siglo XXI. Y para ello, pues la economía mixta de los países occidentales es importante tener el contexto en la cual este tipo de economías mixtas, aunque muchas de las actividades económicas son realizadas por empresas privadas, otras también son realizadas por el Estado, como en México la generación del empleo por la CFE, por decirlo de alguna manera. Esta o este influye además en la conducta del sector privado mediante toda una variedad de reglamentaciones, impuestos y subvenciones. Es precisamente el hecho de que las economías mixtas tengan para definir constantemente pues sus fronteras entre las actividades públicas y las privadas, en las que el estudio de la economía del sector público de estos países sea tan importante e interesante. Y por ello, pues hay diferentes tipos de vistas sobre el papel del Estado. Y para comprender mejor los puntos de vista actuales sobre el papel económico del Estado, pues puede resultar de alguna manera útil, pues revisar, supervisar o examinar las diferentes opiniones que surgieron en el pasado. Y algunas de las ideas principales de los siglos XVIII y XIX han sido fundamentales en la historia económica del siglo XX y que de alguna manera siguen estando vigentes hasta hoy. Una teoría predominante del siglo XVIII fue que especialmente una persuasiva para los economistas franceses de aquella época era de que el Estado debía fomentar activamente el comercio y la industria. Los defensores de esta teoría se llamaban mercantilistas. Seguramente ustedes economistas muchos ya lo han conocido o lo conocen. Y en su parte, en respuesta a los mercantilistas, fue una parte de cómo afrontar o confrontar o qué respuesta se podía dar a estos mercantilistas, por lo que en su momento, pues el padre de la economía, Adam Smith,
pues, escribió un libro que todos ustedes seguramente conocerán, La riqueza de las naciones, en 1776, en la que defendió la idea de que el Estado debería desempeñar un papel limitado. Smith intentó mostrar que la competencia y el ánimo de lucro llevaba a los individuos a, pues en la búsqueda de sus intereses particulares, pues a servir al interés público. Este ánimo de lucro lo inducía compitiendo entre sí a ofrecer los bienes eh, a los demás de alguna manera, y solo sobrevivían las empresas que producían lo que se deseaba a un precio mucho más bajo. Y de esa manera Smith sostenía que la economía era llevada como por una mano invisible a producir lo que se deseaba de la mejor forma posible. Y las ideas de Adam Smith ejercieron una influencia poderosa tanto en los poderes públicos como en los economistas. Muchos de los economistas más importantes del siglo XIX, como los ingleses John Stuart Mill y Ignacio Senior, promulgaron la doctrina conocida con el nombre de laissez-faire, según el cual el Estado debía dejar hacer al sector privado y no intentar regular o controlar la empresa privada. La competencia ilimitada era la mejor manera de servir los intereses de la sociedad. Y bueno, pues el razonamiento que se da en ese entonces por Smith no convenció a todos los pensadores sociales de esa época. Y bueno, pues a quienes se preocupaban de esas grandes desigualdades de la renta, que veían a su alrededor en ese entonces la miseria en la que vivían las clases trabajadoras y el paro en el que se veían sumidos frecuentemente, pues algunos escritores de esa época del siglo XIX, como Charles Dickens, intentaron escribir o describir en sus novelas las penurias de las clases trabajadoras. Los teóricos sociales como Karl Marx, Sismondi y Robert Owen desarrollaron teorías que no solo intentaban explicar lo que veían, sino que también sugerían cómo reorganizar de alguna mejor manera a toda esa sociedad. Muchos atribuían los males a la sociedad de la propiedad privada del capital, lo que para Smith era una virtud para de alguna manera ellos, o lo que para ellos era un defecto. Y bueno, pues en ese entonces Marx, aunque no fue el pensador social más profundo, fue desde luego el defensor más influyente de la idea de que el Estado debía intervenir más en el control de los medios de producción. Para otros como Owen, la solución no era ni el Estado ni la empresa privada, sino la formación de grupos pequeños de personas que cooperaran de alguna manera por un interés mutuo. Y bueno, por una parte, la propiedad privada del capital y la libre empresa, y por otra parte, el control estatal de los medios de producción, constituyeron los principios opuestos que iban a guiar la política y la economía internacional del siglo XX. Plasmadas en la Guerra Fría, pues actualmente los países de la antigua Unión Soviética y el bloque del Este se encuentran inmersos en una monumental transición en un sistema de mercado, en una transformación fundamental del papel del Estado en esas economías. Y en los países occidentales el papel económico del Estado también ha cambiado, pero los cambios han sido más graduales y en respuesta de alguna manera a estos acontecimientos económicos que han ido ocurriendo durante el siglo, pues se hicieron algunas implementaciones de algunas políticas y que actualmente pues también está muy extendida la idea de que los mercados y de las empresas privadas constituyen la clave del éxito de una economía, mientras que el Estado desempeña un papel importante como complementando o como un complemento de lo que viene siendo el mercado. Sin embargo, pues el carácter exacto de ese papel continúa siendo pues motivo de controversias en muchos lugares aún así. Y bueno, pues uno de los incentivos para la intervención del Estado, pues son los fallos del mercado. ¿Cuáles son esos fallos que se presentan? Y bueno, pues la historia nos ha dicho que hemos tenido varias situaciones económicas muy complicadas, como la de la Gran Depresión, en la que la tasa
de paro de Estados Unidos alcanzó 25% y su producción nacional disminuyó alrededor de un tercio con respecto al máximo registrado en el 29, en 1929. Fue el acontecimiento que más cambió la actitud hacia el Estado. Se llegó al convencimiento, y con razón, de que los mercados habían fallado claramente, lo que dio lugar a enormes presiones para que el Estado hiciera algo. Y en ese entonces, pues uno de los economistas muy famosos, John Maynard Keynes, que escribió en medio de esta gran depresión de ese entonces, pues que creía firmemente no solo en que el Estado debía intervenir para hacer frente a las depresiones económicas, sino que también que podía hacerlo. Y esa creencia de que el Estado debía y podía estabilizar al nivel la actividad económica, pues acabó de alguna manera plasmándose en la legislación de Estados Unidos en la Full Employment Act de 1946, en la que se creó al mismo tiempo el llamado Council of Economics Advisors, a fin de asesorar al presidente de ese entonces para lograr estos objetivos pues de la mejor manera posible. Y la aparente incapacidad de la economía para crear empleo no fue el único problema que llamó la atención. La depresión sacó pues esa palestra de problemas, toda la catarsis que había que sacar de todo lo que existía en ese tiempo. Y si bien con un carácter de alguna manera menos grave, muchas personas perdieron casi todo su dinero cuando quebraron los bancos y cuando cayó la bolsa. Muchos agricultores se encontraban en aquellos tiempos con los precios de los productos tan bajos que no podían pagar ni siquiera sus hipotecas, por lo que los impagos se convirtieron de una manera en algo normal, ya era parte de la realidad no pagar sus deudas. Y para responder a la depresión, los gobiernos no solamente asumieron el papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad económica, sino que también probaron o aprobaron medidas legislativas destinadas a paliar muchos de los problemas, como el subsidio del paro, la seguridad social, los fondos de garantía de depósitos, los programas de apoyo a los precios agrícolas y muchos otros dirigidos a diversos objetivos sociales y económicos. Y pues entre ellos la mejora de otros dirigidos eh, a diversas condiciones u objetivos sociales y económicos. Entre ellos la mejora de las condiciones laborales y la regulación de la bolsa de valores, que eso es un tema que en su momento era de los más interesantes, más importantes. Y este conjunto de programas constituye lo que en Estados Unidos se le conoce como el nombre de New Deal. Y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, las economías occidentales disfrutaron de un nivel de prosperidad sin precedentes, pero quedó patente que no todos se beneficiaban de sus frutos. Muchas personas parecían estar condenadas por sus orígenes a llevar una vida de miseria y pobreza. Iban a recibir una educación completamente insuficiente y a tener pues, mucha oscuridad. Y pues muy difícil panorama para poder de alguna manera encontrar algún buen trabajo. Y esas diferencias de oportunidades fueron las que impulsaron a los poderes públicos a adoptar muchos de los programas de lucha contra la pobreza lanzados en los años 70, aunque algunos de ellos tenían por objeto proporcionar a los necesitados una red de seguridad. Por ejemplo, los programas destinados a facilitar los alimentos y asistencia médica a los pobres, otros como la de formación profesional que pretendían mejorar las oportunidades económicas a los desfavorecidos. Y mitigaron de alguna manera las medidas gubernamentales a estos problemas. ¿Cómo lograron medir si funcionó o no funcionó? O sea, el hecho de lo que pasó es que el programa no satisfacía esas esperanzas de sus defensores más entusiastas. Pues de alguna manera, o desde luego, pues no quería decir que fracasara, pero por ejemplo en Estados Unidos, Medicaid, que proporcionaba asistencia médica a sus indigentes, consiguió reducir las diferencias entre los pobres y los ricos en el acceso a la medicina, pero no sus diferencias en cuanto a la esperanza de vida. Medicare, que proporciona este tipo de asistencia de asistencia médica, pues a los ancianos pues atenuó en gran medida pues, las angustias de este grupo y de sus familias para pagar sus gastos médicos.
Pero creó también otro problema nacional, unos gastos sanitarios crecientes. O sea, pues estaban el apoyo, daban las medicinas, pero pues los gastos se disparaban. Y aunque la Seguridad Social ha dado a los ancianos un grado de seguridad económica sin precedentes, este ha experimentado en muchos países occidentales problemas financieros que han hecho dudar de las generaciones futuras puedan disfrutar de las mismas prestaciones. 30 años después de que en Estados Unidos se lanzaran los programas de lucha contra la pobreza, esta, hasta la fecha, no se ha realizado. Tanto los críticos como los defensores de los programas públicos coinciden en que no basta con tener buenas intenciones. Muchos de los programas destinados a paliar las insuficiencias observadas en la economía de los mercados producen efectos muy distintos en los que sus defensores o que los defensores esperaban. Los programas de rehabilitación de viviendas encaminados a mejorar la calidad de vida de los recursos antiguos, de los ciudadanos que se han limitado a sustituir las viviendas de baja calidad por otras mejores que los pobres no pueden comprar, o lo que les obliga a vivir en condiciones aún peores. Las personas sin hogar se han convertido en un creciente motivo de preocupación, sin duda, aunque muchos de los proyectos tendientes o tienden a fomentar una integración racial en las escuelas públicas americanas, las cuales han tenido éxito. Y estas no están mejor integradas que las escuelas privadas debido a la segregación residencial. Los programas agrícolas benefician desproporcionalmente a los grandes agricultores, pero no permiten sobrevivir a las pequeñas explotaciones agrícolas. Las acusaciones de que los programas de asistencia social han contribuido a destruir las familias y a fomentar la actitud de dependencia entre sus beneficiarios fueron por parte de la razón de que en el 96 se revisó todo el sistema de asistencia social. Y los defensores de la intervención continua del Estado sostienen que los críticos exageran los fallos de los programas públicos y afirman que la lección que debe de extraerse no es el que el Estado deba cejar en su intento de resolver los grandes problemas sociales y económicos en una nación, sino que debe elaborar con más cuidado la elaboración de sus programas públicos. Y bueno, pues, aunque los fallos del mercado impulsaron a muchos países occidentales a adoptar los grandes programas públicos de los años 30 a los 60, en los 60 y en los 80 las deficiencias de estos programas indujeron a los economistas y a los politólogos a investigar sobre las fallas, a estos fallas del mercado. ¿En qué condiciones no funciona bien el Estado? ¿Fueron meros accidentes los fracasos de los programas públicos o un resultado predecible de las características inherentes de la actividad del Estado? Y pueden extraerse consecuencias para la elaboración de los programas futuros. Y son 4 causas de la incapacidad sistemática del Estado para cumplir los objetivos formulados: su reducida información y su reducido conocimiento de las puestas privadas a sus intervenciones y su reducido control de la burocracia y las limitaciones que imponen en los procesos políticos. Y bueno, la información limitada, pues de alguna manera muchas medidas tienen consecuencias complejas y difíciles de prever. Cuando el gobierno de Estados Unidos adoptó el programa de asistencia sanitaria, no previó el vertiginoso aumento de los gastos sanitarios. Muchas veces los gobiernos no disponen de la información necesaria para tomar esas decisiones. Por ejemplo, es posible que muchos estén de acuerdo que el Estado debe de ayudar a los incapacitados, pero ¿qué es lo que pueden trabajar o no deben vivir a su costa? Sin embargo, la información limitada del Estado puede impedirle a distinguir entre los que están verdaderamente incapacitados y los que lo simulan. Y pues de alguna manera el control limitado de las empresas privadas, el Estado no controla totalmente las consecuencias de las intervenciones. Por ejemplo, ya que hemos señalado que el gobierno de Estados Unidos no previó el rápido incremento de los gastos sanitarios tras la adopción de un programa de asistencia sanitaria, una de las razones estriba en que no controlaba directamente el nivel total de gastos.
aunque fijó los precios de la asistencia hospitalaria y de los servicios médicos, no pudo controlar las tasas de utilización en ese sistema en el que se pagan los servicios prestados, los médicos y los pacientes deciden cuántos y qué tipo de servicios prestan. Así como también el control limitado de la burocracia, pues el Parlamento aprueba las leyes, pero también delega su ejecución en un organismo público. Este puede tardar mucho en redactar los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental para determinar las consecuencias de la legislación. En algunos casos, los organismos públicos también son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Medio Ambiente, sus fines estaban muy claros: conseguir que las industrias no contaminaran el medio ambiente. Pero los detalles técnicos, por ejemplo, como la fijación del nivel admisible de los vertidos de las diferentes industrias, se dejaron en el Environment Protection Agency, sus siglas EPA, durante los 2 primeros años de la administración de Reagan. Surgieron también numerosas controversias eh, durante esa época sobre la posibilidad de que el EPA hubiera actuado con escaso rigor en la aplicación de la promulgación de normas, subvirtiendo así que las intenciones del Congreso pues sucedieran, ¿no? Y en muchos casos el hecho de que no se lleva a cabo los propósitos del Parlamento no es algo intencionado, sino que en consecuencia de la ambigüedad de sus intenciones. Y en otros casos, los problemas también se deben a que los burócratas carecen de los incentivos necesarios para poner en práctica la voluntad del Parlamento. Por ejemplo, puede ocurrir que al regulador de una industria le beneficie más complacer a las empresas del sector que actuar en interés de los consumidores. Muy interesante. Y también las limitaciones impuestas por los procesos políticos, incluso aunque los gobiernos estuvieran preferentemente informados de las consecuencias de todas las distintas medidas posibles, el proceso político a través del cual se toman decisiones plantearía otras dificultades. Por ejemplo, los políticos tienen incentivos para actuar en interés de determinados grupos de presión, aunque solo sea para recaudar fondos con los que se pueden financiar también sus campañas, de las cuales cada vez son más caras. Y por otro lado, el electorado suele también tender a buscar soluciones sencillas para resolver problemas complejos. Por ejemplo, su comprensión de los complejos determinantes de la pobreza puede ser limitada. Los detractores de la intervención del Estado en la economía, como Milton Friedman, que creen que estas 4 causas de los fallos del Estado son suficientemente importantes para que éste se abstenga de intentar resolver las deficiencias supuestas demostrables de los mercados. ¿Cómo lograr el equilibrio entre el sector público y el sector privado? Pues los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir esos fallos. Actualmente los economistas, cuando se preguntan qué papel debe desempeñar el Estado, intentan tener en cuenta las limitaciones tanto del Estado como de los mercados. Coinciden en que hay muchos problemas en el mercado y no resuelve satisfactoriamente en términos más generales, y de alguna manera el mercado solo es totalmente eficiente con unos supuestos bastante restrictivos. Pero el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica que debe de intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. Y bueno, pues de alguna manera continúa habiendo controversias sobre el grado de intervención que debe de tener el Estado. Las opiniones varían según las consideraciones que se vayan dando y qué tan graves estas sean y qué consecuencias que se consideran a través de los fallos del mercado y en lo eficaz que se crea o que se cree que es el Estado para poder resolverlos. Y pues de alguna manera, con todo lo ya platicado, pues podemos ver cómo pues todo esto va evolucionando. Y las diferencias de opinión sobre el papel económico del Estado y con todo lo importante que son muchos menores que hace 100 años, en que los socialistas eran partidos de que el Estado eran partidarios, mejor dicho, eran partidarios de que el Estado desempeñara un papel dominante, y los economistas pues eran partidarios de que no se desempeñara papel alguno, sino que esta mano invisible
iba a lograr que la oferta del mercado llegara a su punto óptimo. Y la visión actual del papel del Estado se ha reducido a dos iniciativas, la de la liberación y la de la privatización. La primera inicia en Estados Unidos durante la administración de Carter, en donde se redujo el papel del Estado en la regulación de la economía. Por ejemplo, se dejó de regular los precios de las compañías aéreas y el transporte de larga distancia por carretera, aunque los presidentes Bush y Reagan criticaron las reglamentaciones impuestas a las empresas. Estas continúan también todavía aumentando debido a que, en parte, el creciente reconocimiento de los fallos del mercado, como los relacionados con el medio ambiente y la estabilidad del sistema bancario. El Congreso Demócrata de Estados Unidos, temiendo que una administración recalcitrante se negara a aplicar las leyes, se dedicó a aprobar medidas legislativas que redujeron la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La administración de Clinton buscó un equilibrio, aunque reconocía que en muchos ámbitos la regulación era necesaria para, pues de alguna manera, pues, reconocer que sus beneficios eran menores que sus costes y que podía haber soluciones más eficaces para lograr los objetivos deseados. Y se introdujeron grandes reformas en sectores como la banca, telecomunicaciones, la electricidad, y en algunos de ellos, como las telecomunicaciones, quedó patente que la posibilidad de aumentar la competencia eran mucho mayores de los que pensaban. También se introdujo reformas parecidas en todo el mundo y en algunos casos parece que el entusiasmo de la liberación fue demasiado lejos. La crisis económica del este asiático en el 97, al igual que el descalabro de las cajas de ahorro en Estados Unidos, que costó que los contribuyentes miles y miles y miles de millones de dólares durante 10 años más o menos, que se puso en manifiesto la importancia de la regulación de los mercados financieros. Y la segunda iniciativa, la privatización, pretendía transferir al sector privado activos o actividades que antes realizaba el Estado. El proceso de privatización fue mucho más importante en Europa, donde se privatizó el teléfono, los ferrocarriles, las líneas aéreas, las empresas, los servicios públicos. Y en Estados Unidos, como el Estado que gestionaba pocas empresas, el margen para la privatización era mucho menor. Tal vez la privatización más importante y controvertida fue la de United States Enrichment Corporation, que era un organismo público responsable del uranio enriquecido, pues enriquecido de alguna manera. Pues el uranio pues se utilizaba en las centrales de energía nuclear y se empleaba para fabricar bombas atómicas, y ambas se fabrican siguiendo el mismo proceso y las mismas plantas que años atrás. Entonces, la privatización que se aprobó en 1997 y culminó en el 98 tuvo profundas consecuencias para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por ejemplo, complicó los debates sobre desarme nuclear debido a los conflictos de intereses que las empresas privatizadas y la seguridad nacional. Muchos pensaban que esta privatización era un ejemplo de control inducido por la ideología de la privatización, y el gobierno había pedido el sentido del equilibrio entre el sector privado y el sector público, que es necesario que una economía mixta funcione. Entonces, ya finalizando, ¿qué o quién es el Estado? Hasta ahora pues nos hemos referido al Estado, pero ¿qué significa exactamente este término? Todos tenemos una cierta idea de cuáles son las instituciones que lo integran. Pues todos tenemos una idea de cuáles son las instituciones que lo integran. El gobierno, el poder judicial, el poder municipal y diferentes organismos públicos, autónomos, etcétera. Pues los países occidentales tienen una estructura descentralizada de gobierno, es decir, que poseen varias esferas de actuación del Estado: la local, provincial, la regional, la autónoma y, según el caso, y la central, dependiendo también. Y en Estados Unidos el gobierno central es responsable de la defensa nacional, del servicio de correos, de la emisión del dinero y de la regulación del comercio interregional e internacional. Y por otra parte, los diferentes estados y los municipios suelen ser responsables de la educación, la asistencia social, los servicios de policía y de bomberos, y de la provisión de otros servicios locales como biblioteca, alcantarillado, recogida de basuras, por mencionar unos. Aunque constitucionalmente suele establecerse a qué esfera del gobierno corresponden los derechos no mencionados explícitamente, los límites exactos son por lo general ambiguos.
Por ejemplo, en España la educación transferida a algunas comunidades autónomas, mientras que otras dependen del gobierno central. En Estados Unidos, el mandato constitucional que otorga el gobierno federal el derecho de controlar las empresas que se dedican al comercio interestatal ha sentado las bases de la regulación federal de casi todas las empresas, ya que la mayoría se dedican a una u otra forma al comercio interestatal. Muchas veces no está clara la frontera entre las instituciones públicas y las privadas, y cuando el gobierno crea una sociedad mercantil, una empresa pública forma parte del Estado. Por ejemplo, Iberia, que fue constituida por el gobierno español para cubrir el servicio aéreo, recibe subvenciones del Estado, pero por lo más o por lo demás funciona como una empresa privada. La cuestión es aún más complicada en los Estados Unidos, que es uno de los principales accionistas de una empresa, pero no es el único. Por ejemplo, en el 87, el Estado británico poseía nada menos que el 50% de las acciones de British Petroleum. ¿Qué distingue a las instituciones que hemos denominado Estado de las instituciones privadas? Dos importantes características. La primera, una democracia de personas responsables de dirigir las instituciones públicas que son elegidas o nombradas por otra persona elegida, o nombrada por otra persona que es nombrada por otra que es elegida. Dos, la legitimidad de la persona que ocupa el cargo emana directamente o indirectamente del proceso electoral. En cambio, los responsables de la administración de General Motors, por ejemplo, son elegidos por accionistas de la compañía, y los responsables de la administración de funciones privadas como Rockefeller o la Marsh, por mencionar algunos, por un patronato permanente. En segundo lugar, el Estado posee también determinados derechos de coerción de los que carecen las instituciones privadas. Tiene derecho de obligarnos a pagar impuestos, en caso contrario, embargar nuestras propiedades o encarcelarnos, y tienen derecho a expropiar nuestras tierras para uso público. La institución privada no. Los particulares no solo carecen de estos derechos, sino que además el Estado restringe el derecho de los individuos a conferir a otros poderes de coerción similares. Por ejemplo, el Estado no permite venderse como esclavo. En cambio, todos los intercambios entre particulares han de ser voluntarios, aunque la persona necesite el solar de otra para construir un edificio de oficinas. No puede obligar a esta a venderse. Aunque una persona crea que el trato con otra es ventajoso para ambas, no puede obligarla. El Estado es pues totalmente diferente a las demás instituciones de nuestra sociedad. Tiene virtudes, su capacidad para utilizar la coerción significa que puede hacer algunas cosas que están vedadas en las instituciones privadas, pero también tiene los efectos, como veremos más detalladamente en los demás temas que estaremos desarrollando, comprendiendo estas virtudes y defectos para averiguar qué papel se debe desempeñar el Estado en nuestra economía mixta y cómo puede cumplirlo más eficazmente. Pues hasta aquí es donde hemos llegado al día de hoy. Espero sea de utilidad este video. Estaré subiendo mucha información y pues me pueden mandar correos, cualquier duda que tengan. Que pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias.